ahora sí pasemos a hablar del tema de Sonido de Libertad. Sonido de Libertad es una película que ha salido recién. Ustedes probablemente se han enterado de su existencia por medio de redes sociales. Yo la he visto, si bien ya tenía planificado hablar de esto, solo que estoy adelantando este episodio. Yo ya tenía planificado hablar de esto, pero de repente empecé a ver por todo lado que se empezó a hablar de este tema de Sonido de Libertad por un lado por el gran éxito que tuvo, pero por otro lado por la temática que tocan, que es muy muy relevante en nuestra época. Esta es una película de acción, fue estrenada, como les dije, el 4 de julio por Angel Studios. Angel Studios es conocido por ser una plataforma o algo por el estilo tipo 21st Century Fox, que es si ustedes ven películas, que la mayoría lo debe hacer, ven que al principio de cada película aparece como que la distribuidora de la película. Generalmente vemos del 20, ¿cierto? Y la musiquita característica de esta distribuidora. Pero en este caso, en vez de utilizar esta, si bien era la opción inicial, han decidido distribuir la película por medio de Angel Studios. Angel Studios, como les comentaba, es conocido por distribuir también dos series bastante conocidas. Una es The Chosen, que muchos de ustedes conocen, es la historia de Jesús y los discípulos. Yo he visto algunos de los capítulos de The Chosen, me pueden decir en los comentarios si es una serie que ustedes ven. Y por otro lado también está esta Dry Bar Comedy, que es algo que yo veo con cierta frecuencia. Es como un canal de comedia, pero con un lineamiento conservador, cristiano, se podría decir, con valores cristianos. Es bastante interesante. Así que Angel Studios ya tiene cierta reputación hace tiempo. En este caso, y ha salido un poquito más a la luz por este tema de que está distribuyendo Sonido de Libertad, esta película. La característica de esta plataforma o de esta distribuidora Angel Studios es que no trabaja en base a dinero del mismo estudio, sino más bien que se le permite a los creadores o a los productores, directores, recaudar dinero por medio de la gente que quiere ver la película. Entonces se anuncia que se va a hacer la película. Eso es lo que hizo The Chosen, por si acaso, esta serie de Jesús y los discípulos, que simplemente se anuncia de que van a realizar los capítulos y todo eso, y la gente tiene la opción más bien de donar para que se vaya produciendo la película. Es así como The Chosen ha llegado, no sé en qué temporada están ahorita, pero han llegado a ya producir la tercera, cuarta. Y es por medio de nuevo del dinero que la gente misma da. Esta es la característica de esta película también. Ellos tenían parcialmente un financiamiento, pero también han recaudado dinero por medio de donaciones. La inversión final fue de 14 millones de dólares. A esto se considera, claro, para nosotros es mucha plata aquí en Bolivia, pero 14 millones de dólares se considera un bajo presupuesto para una película, en especial porque estamos hablando de una película que llega a competir con gente de Hollywood, con directores muy reconocidos, con distribuidoras como Disney, Netflix, etc. Entonces, 14 millones es de una recaudación o una inversión bastante baja, es de bajo presupuesto, y la recaudación que tuvieron, que es lo que sorprendió a todo el mundo, fue que recaudaron 40 millones de dólares, por lo que tengo entendido, en su primera semana de distribución. Y es algo que no es muy común para una película independiente como en este caso. Esta fue dirigida por Alejandro Monteverde. Como saben, yo siempre que les doy este tipo de análisis, me gusta darles también un poco el background de las personas involucradas en las producciones para que entendamos más o menos cuáles son los valores que dirigen la película, cuáles son las ideologías tal vez que se están intentando avanzar y ese tipo de cosas. Así que obviamente voy a hacer lo mismo en este caso, dándoles un poco de información acerca de el director, el productor, como también el actor protagonista. En este caso, este fue dirigido por Alejandro Monteverde, que es un mexicano. Como ustedes saben, muchos mexicanos, igual que muchos colombianos, han tenido y tienen familiares que han sido secuestrados, que han sido víctimas de algunos movimientos anarquistas o movimientos revolucionarios, entre comillas. Este es el caso, por ejemplo, de Alejandro Monteverde, que perdió a 2 familiares que fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Si no me equivoco, fue su padre y fue su hermano. Y me interesa que sepamos esto porque cuando hay algunas personas dentro de la misma producción que están produciendo algo que a ellos, o bueno, están hablando de una historia que en cierto grado o tiene alguna conexión con alguna experiencia personal, creo que podemos tener la seguridad de que lo están haciendo
con una motivación correcta, no en todos los casos, pero sí es como que los guía a mostrar algo que a ellos personalmente los ha afectado. Es muy probable que tengan ellos la motivación de poder proteger a otras personas produciendo este tipo de películas. Ese me parece es el caso de Alejandro Monteverde, mucho más el de Eduardo Verástegui, que si bien no ha tenido un contacto directo o una experiencia personal con este tipo de mafias y cosas por el estilo, aún así es una persona que es mexicana, Eduardo Verástegui mexicano, y tiene ciertos lineamientos con valores cristianos. Si bien él no ha encontrado información de que él diga ser cristiano, probablemente es católico como mucha gente en México, la mayor cantidad de gente en México, pero él sí abiertamente es anti-aborto, y no solamente pro vida, sino anti-aborto. O sea, se toma el tiempo de trabajar en contra de aquellos que avanzan la ideología, o bueno, sí, la ideología feminista, como también ese tema del aborto como derecho reproductivo. También él mismo, Eduardo Verástegui, es conocido por Donald Trump, incluso en cierto grado se lo ha reconocido de forma pública por parte del expresidente de los Estados Unidos, y bueno, se reconoce que Eduardo Verástegui es de derecha. En 2022 organizó la conferencia denominada Acción Política Conservadora en una ciudad en México, así que como pueden ver, es alguien que está bastante metido incluso dentro de opiniones acerca de política y demás, y esta producción en la que decidió meterse tiene algo que ver con eso también. Esta película, The Sound of Freedom, del título original, Sonido de Libertad en español, fue grabado en 2018, principalmente en Cartagena, Colombia. El estreno fue programado para el año 2020, pero lastimosamente se retrasó el estreno por este tema de la pandemia y se decidió publicarlo o estrenarlo directamente en julio del 2023, es decir, de este año. Ahora, esto es lo que a mí me interesa darles a conocer. Al final de este episodio les voy a dar un pequeño análisis acerca de qué onda con 21st Century Fox, también qué onda con Disney. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente: realmente esta película se tenía que distribuir por medio de 21st Century Fox, que es el que les digo que es súper conocido. Cuando Disney compró 21st, estoy diciendo el número equivocado, 20th Century Fox. Cuando Disney compró esta compañía, el 20th Century, decidió ya no distribuir la película. Como les digo, al final de este episodio les voy a explicar por qué. Se negaron a distribuirla, al igual que en todas las plataformas que ustedes conocen, Netflix, HBO, obviamente Disney Plus, se negaron rotundamente a distribuir esta película, por más que el mismo Jim Caviezel, como también en todo caso el director, Verástegui, intentaron agarrar estas plataformas, tener algún trato con ellos de modo que distribuyan la película por medio de sus plataformas, y no quisieron, así que vamos a hablar acerca de eso. Esta película fue recomendada incluso por Mel Gibson. Vamos a ver qué conexión tiene Mel Gibson con con esta producción. Verástegui, viendo que 20th Century Fox no iba a distribuirla, Disney tampoco quería, Netflix tampoco, y todas las demás plataformas no estuvieron abiertas a distribuir esta película, decidió optar por distribuirla por medio de Angel Studios, y es así como acabaron ahí. Pero como les digo, Angel Studios ya tenía cierta reputación de tener varias series, varias películas que son bastante exitosas. Esta película fue protagonizada por Jim Caviezel. Jim Caviezel es un actor americano y es muy conocido porque él actuó en varias películas. La principal por la que es conocido es por su actuación en Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, él actuó de Cristo. Y esta película fue producida por Mel Gibson. También participó en otra película llamada Déjà Vu con Denzel Washington, y hay otra que es El Conde de Montecristo, también actuó en esa. Se conoce de Jim Caviezel que es católico devoto, también es antiaborto al igual que Verástegui, y participará en una película que va a ser producida por Mel Gibson que se llama Resurrección, por si acaso, que también está teniendo ya controversias y ni siquiera ha salido todavía, pero van a ser como una secuela de La Pasión de Cristo llamada Resurrección. Seguramente va a estar muy interesante.
Y bueno, después vamos a hablar un poquito de qué andan diciendo los medios de comunicación acerca de Jim Caviezel y Tim Ballard, que es la persona en la que se basaron los hechos para realizar esta película. Pero antes de eso quiero darles un poco más de información acerca de el plot que sigue esta película, en qué hechos reales se está basando la producción y también más o menos cuál ha sido su recepción a nivel audiencia en general. Y al final de este episodio vamos a hablar de todas las controversias, la razón por la que no se la quiso distribuir en tantas plataformas y demás. También algunas, críticas sonsas realmente. Pero bueno, el plot de la película como tal se centra en el tráfico sexual de niños y en la producción de material, en sí de pornografía infantil. Recién investigando para este episodio me enteré que ya no se refieren en las Naciones Unidas a pornografía infantil, sino que los detectives y los agentes que investigan estos casos y arrestan a los pedófilos y a los criminales que andan detrás de esto, denominan a este material antes conocido como pornografía infantil. Ojalá no me censuren mucho este episodio porque siempre que utilizamos palabras así como pornografía ya lo empiezan a censurar, pero bueno, o lo demonetizan. Pero bueno, en vez de utilizar ese denominativo, están utilizando el denominativo material de abuso sexual de niños, porque realmente eso es lo que es. Darle un nombre como pornografía infantil da incluso lugar a pensar que no es necesariamente algo negativo. El plot se centra sobre ese tema. Solamente les voy a dar alguna información que ustedes mismos pueden ver en el tráiler para no darles spoilers. Valga la pena recalcar o avisarles que yo no vi la película todavía porque quiero que la transmitan aquí en el multicine para poder verla con alguna gente que esté interesada en ver esta película. Pero no la vi todavía, por si acaso. ¿Por qué? Porque no la están transmitiendo aún. Por favor, si ustedes saben si la van a transmitir en Cinecenter en general aquí en Bolivia, díganme, pero por lo que tengo entendido no la están transmitiendo, principalmente porque está siendo distribuida de forma independiente por Angel Studios en vez de 20th Century Fox. Así que yo, de hecho, eso es lo que le quiero pedir al multicine, que transmitan esta película porque es sumamente importante. La película, entonces, de acuerdo al tráiler y al plot que ustedes pueden encontrar, de hecho, si ustedes leen el plot, ya pueden leer hasta el final y todo, pero no les voy a dar spoilers, si bien yo ya sé más o menos cómo termina la peli. Se trata de un padre de 2 niños, Miguel y Rocío se llaman, que se contacta con una mujer, o la mujer lo contacta a él para decirle o para ofrecerle un contrato de modelaje para sus 2 niños. Esta mujer en la película se llama Giselle. Ahora, quiero recalcar aquí que recuerden ese hecho, es una mujer la que se contacta con este papá para ofrecer un trato de modelaje a los 2 niños, en vez de hacerlos trabajar de modelos, realmente los secuestran y los terminan traficando en los Estados Unidos. Los terminan traficando en diferentes lugares. Ahora, lo que muestra la película después de que se secuestra a estos niños es que Tim Ballard es un agente real, por si acaso es un agente policíaco de los Estados Unidos. Se lo muestra en la película a él arrestando a personas que están involucradas en la producción de material pornográfico infantil. Y se entera en la película, esto es lo que muestran, que no existe, si bien se arrestan algunas personas involucradas en este anillo criminal, rara vez se salva a los niños o se rescata a los niños. Entonces él, viendo esto, decide empezar a trabajar como agente encubierto. Se hace pasar en la película literalmente por pedófilo para poder rescatar a los niños que están siendo traficados en diferentes países por estos anillos criminales. En el tráiler, de nuevo no les estoy spoileando, esto ya está en el tráiler. En el tráiler, Tim Ballard logra rescatar a uno de los hijos de este papá del principio, logra rescatar a Miguel, y el resto del tiempo se la pasa buscando a Rocío, que es la hermana de Miguel, que está siendo aparentemente traficada en Colombia. Después, lo interesante también es que hablan de este personaje que es real también. Es un ex contador de un cartel mexicano o colombiano, uno de dos.
que se llama Vampiro. Este es un personaje real, de hecho encontrado, incluso lastimosamente no pude escuchar esta entrevista antes de este episodio, tal vez después hable al respecto, pero le hacen una entrevista a Vampiro donde habla acerca de su trabajo como en el que rescata niños. Entonces este Tim Ballard se asocia a este vampiro para para ayudar a rescatar niños que están siendo traficados por estos anillos criminales. Finalmente, lo que hace este Tim Ballard junto con este señor es hacer un trato con Giselle. De nuevo, quiero recalcar que estamos hablando de mujeres involucradas en estos anillos criminales también, no solamente son varones. Hace un trato con Giselle, obviamente de forma encubierta, diciéndole que quiere comprar 54 niños. De nuevo, Tim Ballard está trabajando de agente encubierto, se hace pasar por pedófilo o como parte de organizaciones pedófilas donde están haciendo tráfico de niños. Entonces, hace un trato para comprar 54 niños. Lamentablemente, Rocío no está entre los niños que le vendieron, pero bueno, por lo menos logra rescatarlos. Y finalmente se entera de que Rocío había sido traficada en la FARC de Colombia y decide ir a rescatarla. Ahora, si bien esta historia, solamente leyéndoles el plot, suena terrible y es horrible, ahora lo que es necesario darnos cuenta es de que todo lo que les estoy contando realmente está inspirado en hechos reales, y de hecho por las entrevistas que escuché que le hicieron a Tim Ballard y a Jim Caviezel para hacer un poco más de revuelo acerca de esta película, ellos dicen, para hacer la película intentaron hacerla lo menos morbosa posible, por más que fue una tarea muy difícil por el tema del que están tratando. Pero bueno, intentaron hacer lo posible para no mostrar demasiado, no ser amarillistas ni nada, pero es bien difícil porque es un tema sumamente turbio, bien perverso y bien oscuro. Si te sirvió este fragmento, puedes darle like a este video y también te recomiendo que te suscribas a este canal y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio nuevo.